Bueno, gracias, Leo. Antes que nada, quiero agradecerle a la gente de Coparty por tener nuevamente la oportunidad de estar acá y poder compartir, en este caso, esta investigación con ustedes. Para empezar, me gustaría mostrarle un corto video. Bueno, ya está, era eso. A ver, levante la mano a quien no le gustaría poder hacer eso, digamos. Tipear unos comandos, darle enter y cambiar los semáforos. Seguramente han visto esa película que es Duro de Matar 4 y tal vez otras películas más que muestran cosas parecidas. Por ahí uno cuando lo ve dice, no, ¿será posible realmente que haciendo clic acá, allá, poder cambiar los semáforos? Bueno, yo me preguntaba eso y pensaba que tal vez de alguna forma podía ser posible, tal vez no exactamente como en las películas, porque siempre en Hollywood exageran las cosas. Aeropuertos Argentina 2000, sponsor oficial de Coparty. Siempre en Hollywood exageran las cosas, entonces se hace difícil de creer, más si uno trabaja en seguridad, trabaja en sistemas, informática en general. Y también me daba curiosidad, tal vez a ustedes les ha pasado que cuando ven, además, en la esquina, además de los semáforos, podemos observar también cámaras comúnmente, y por ahí en algunos lugares se ven como algunas cajas blancas, negras, que están cerca de los semáforos, o tal vez antenas de distintos tamaños. Cuando pasan por peaje, también puede ver distintos dispositivos, lectores de RFID, también antenas, cajitas blancas, negras colocadas. Bueno, eso me daba bastante curiosidad y empecé a investigar el tema en dispositivos utilizados para el control de tráfico. Y bueno, haciendo toda esa investigación, bueno, antes que nada no me quería olvidar de agradecer a toda esta gente que enumero ahí. Por suerte en IOActive tengo el placer de trabajar con muy buenos profesionales y por ahí una pequeña ayuda. Cuando se junta todo eso es una gran ayuda que ayuda a salvar tiempo. Como les decía que estaba investigando y encontré una noticia que en Londres la Dirección de Transporte iba a implementar un sistema para detección de tráfico inalámbrico. Cuando dice detección de tráfico inalámbrico me llamó la atención. Empecé a buscar más sobre el tema hasta que encontré cuál era el proveedor de esos dispositivos. Buscando un poco más, pude encontrar realmente cuál era el fabricante, que en realidad no era de Londres, de Reino Unido, sino que era de Estados Unidos. Una vez que encontré el fabricante, también quería saber si era realmente muy utilizado a nivel mundial. Porque si uno va a hacer una investigación, no tiene mucho valor si investiga algo que casi nadie lo usa. No tiene mucho valor práctico. Entonces, después de investigar, encontré que sí, que era muy usado, por ejemplo, en Estados Unidos, en casi todos los estados. Y esta es información del fabricante, dice que tiene 200.000 sensores, ya los vamos a ver, instalados alrededor del mundo. La mayoría en Estados Unidos, diría que el 90-80% está en Estados Unidos. Este es un diagrama del fabricante de los dispositivos que muestra en todas las ciudades de Estados Unidos donde está instalado. Como pueden ver, son cientos de ciudades, entre ellas las más importantes de Estados Unidos. Por ejemplo, en Washington, D.C., tienen 1.300 sensores instalados. Algo interesante que encontré también cuando estaba haciendo la investigación, encontré la documentación de todos los dispositivos, de todos los sistemas, que era aproximadamente 100 páginas, un PDF de 100 páginas. Bueno, estuve hojeándolo y por ahí encuentro la parte de seguridad, y la parte de seguridad era un párrafo de 3 líneas. Yo digo, en 100 páginas
seguridad un párrafo de 3 líneas, o es súper bueno, súper seguro que ni siquiera necesita mencionar seguridad, o es un desastre. Bueno, estos dispositivos, al ser utilizados para control de tráfico, no es que cualquiera puede ir al almacén de la esquina y dice, deme 2 y me lo llevo, no. Se lo vende el fabricante de la empresa a distribuidores o directamente a municipalidades, gobiernos de provincias, nacionales. O sea que si va cualquiera y los quiere comprar es difícil conseguirlos, digamos, no se consigue. Entonces lo que tuvimos que hacer es contactar al fabricante, al vendedor y engañarlo, entre comillas, diciéndole que no, que necesitamos comprar solamente un par de dispositivos. Esa es otra cosa, que cuando estos dispositivos se compran de a docenas, de a cientos, y no 1 o 2. Entonces nosotros necesitamos solamente 2 para probar. Y bueno, dijimos que no, que necesitábamos hacer prueba para un cliente, pero que no le podíamos dar más detalle porque teníamos un acuerdo de confidencialidad. Y bueno, al final nos terminó creyendo y pudimos comprarlos. Justo cuando tardaron bastante en mandarlo, como 1 mes aproximadamente, pero justo cuando los recibieron en las oficinas en Estados Unidos, yo estaba en Puerto Rico, entonces hice que me lo mandaran a Puerto Rico. Y después con estos dispositivos he viajado a Estados Unidos varias veces y vuelto, he viajado a Buenos Aires, a todos lugares, he pasado por 10 aeropuertos, 10 controles. A los que voy es como que cualquiera puede viajar con el mundo con estos dispositivos que son utilizados para control de tráfico, o sea, en infraestructura crítica, sin ningún problema. Es decir, por ahí lo llevaba en mi bolso de mano y ni siquiera tenía problemas en la aduana. Nunca nadie me dijo nada por esto. Ni me preguntó qué era, nada. Bueno, ¿qué son estos dispositivos? Bueno, primero tenemos el sensor inalámbrico, wireless, que es este pequeño dispositivo. No sé si se pueden ver ahí. Que básicamente es una mini computadora. Es un magnetómetro, o sea, actúa midiendo la interferencia que causan los autos en el campo magnético natural de la Tierra. Es decir, esto va enterrado en el asfalto. Entonces, cuando un auto pasa por arriba, detecta la anomalía magnética que causa ese auto. Y de esa forma puede detectar los autos que van pasando o que están arriba del sensor. Tiene una batería que dura 10 años porque la idea es instalarlo y olvidarse y no tener que estar sacándolo, haciendo mantenimiento. Entonces la idea es instalarlo y dentro de 10 años le cambiamos la batería, etc. Como les decía, tiene una mini computadora. También tiene un chip, un radiotransmisor, el CC2430 de Texas Instruments, y trabaja con el estándar 802.15.4 para todo lo que es la transmisión inalámbrica wireless en 2.4 GHz. Y el microcontrolador es uno bastante usado. Creo que va a haber una charla sobre este microcontrolador más tarde, no sé si hoy o mañana. Es 16 bits, bueno, es RISC. Y creo que corre TinyOS, que es una versión de Linux para sistema operativo en tiempo real. Digo que probablemente corre porque perdí esa anotación donde tenía y después no la pude encontrar, pero creo que era TinyOS. Ahí pueden ver cómo está compuesto internamente el sensor. Está la capa de protección de plástico por afuera. Y después tiene las baterías, la placa electrónica, la antena y la tapa. Lo abrimos. Acá pueden ver la antena, sacándole la tapa de plástico. Acá está la placa electrónica y abajo las baterías. Este es el circuito electrónico. Tienen los chips encargados de la parte de radiotransmisión, el microprocesador, microcontrolador, y la parte encargada de medir lo que le decía, la parte de magnetismo e interferencia magnética. Todo eso está acá adentro, chiquito. O sea, es una mini computadora que va enterrada en la calle y hace la detección de los autos. Bueno, después lo que tenemos es el access point, que es esta caja blanca que tengo acá. Usualmente va instalada cerca de los semáforos o en algún otro palo en la calle. Digamos, esto lo que hace es capturar toda la información inalámbrica con la información de detección que envían los sensores, la captura
y la reenvía a los sistemas de control de tráfico. Esto corre UC Linux y también es una mini computadora, tiene un procesador Coldfire, 16 MB de RAM. Y también puede servir como router o algo, porque corre Linux, entonces uno lo conecta a la red interna del sistema de control de tráfico y ahí puede ejecutar otros servicios si se quiere. También puede tener acceso por redes GSM, etc. Este dispositivo, como les decía, va conectado a los sistemas de control de tráfico, ya puede ser por GSM o por Ethernet, pero lleva como una interfaz la cual va en las cabinas por ahí que hay al lado de los semáforos, y esa interfaz hace la vez de traductor, digamos, entre los datos del access point que recibe de los sensores y se lo manda traducidos a los sistemas de control de tráfico. Depende de la configuración, depende de cómo se ha usado, ya vamos a ver. Y bueno, soporta varios sensores, etc. Después lo que tenemos son los repetidores, que también es otra caja blanca. Creo que son un poquito más chicos que los access point. Y lo que hacen es extender el rango de la señal. Porque como vamos a ver, tiene un rango limitado de alcance para la comunicación entre el sensor y el access point. Entonces los repetidores básicamente extienden ese alcance. Soporta 10 sensores, tiene batería, etc. Acá podemos ver un diagrama, están los sensores en la calle. Envía la señal al access point, son máximo 46 metros, tiene que tener línea de visión. Y vemos cómo se conecta con un repetidor que lo extiende hasta 310 metros a la comunicación. Entonces los repetidores toman la señal de los sensores, la envían al access point y al revés, toman del access point y la reenvían a los sensores. ¿Cómo trabajan estos dispositivos? Bueno, hay distintas formas de utilizarlos. O sea, lo básico es siempre van enterrados en la calle, los sensores, y bueno, después tenemos los repetidores y el access point. Una forma de trabajo es en una esquina, son utilizados, por ejemplo, para detectar si hay autos esperando en la esquina y qué tan larga es la cola de autos. Entonces pueden ver, tenemos sensores justo donde paran los autos para el semáforo y después otro más atrás. Entonces, esa información sirve para saber, ok, hay autos esperando en la esquina y sabemos que hay varios porque los sensores que están más atrás detectan autos también. Entonces, esa información de detección se la manda al access point. El access point la reenvía. En este caso podemos ver las tarjetas de interfaces en la cabina del controlador de tráfico. Y ese manda la información, puede ser a un semáforo o a distintos sistemas para control de tráfico. Entonces, en esta forma de uso lo que hace es, dependiendo de la configuración por ahí en esquinas complejas, lo que se busca con estos dispositivos es hacerlo más inteligentes a los semáforos. Entonces, puede ser que en una calle no haya mucho tráfico, puede ser una salida que nunca hay tráfico, entonces necesita que solamente dé verde el semáforo cuando detecte un auto. O sea, si no detecta un auto, capaz que tarda 10 minutos en dar verde en esa calle. Pero si detecta un auto, en el próximo ciclo le da verde. Entonces estos sistemas, en ese caso, sirven para decirle, bueno, ¿hay un auto o no? Entonces el sistema toma una decisión de decir, ok, le doy verde dentro de un minuto o no le doy verde y puede pasar verde en 10 minutos. Esa es una de las formas de uso. Otra de las formas de uso es en Estados Unidos, las autopistas por ahí tienen accesos secundarios y hay unos semáforos que se llaman run meters, que son semáforos que tienen rojo y verde nomás y van cambiando a distintas velocidades dependiendo del tráfico que hay en la autopista. Por ejemplo, si los sensores que hay en la autopista detectan que hay mucho tráfico, ese semáforo, el run meter, va a cambiar más lento entre rojo y verde y va a dejar entrar más lento autos a la autopista. De esta forma evita la congestión por la entrada de autos a la autopista. En cambio, si los sensores dicen, no hay tráfico en la autopista o hay poco tráfico, tal vez ese semáforo se apaga directamente o deja pasar autos más rápido. Estos pueden ver cómo están los sensores en una autopista, entonces continuamente sensan y saben qué cantidad de tráfico hay, cuántos autos van pasando, etc. Y esa información la mandan y se toman las decisiones. Otra forma de uso es identificando autos. Digamos. Esto, como pueden ver, hay como una línea de varios sensores que lo que hace es cuando pasa un auto, crea
como una huella única del auto en base a postprocesamiento. Digamos, no lo hacen directamente los sensores, sino que capturan información los sensores, la mandan, después hay un postprocesamiento de esos datos que genera una huella única de cada auto que pasa por encima. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay sensores acá y después más adelante, 1, 2 kilómetros o más, hay más sensores que lo que hacen es vuelven a reidentificar los autos. Entonces, con esa información pueden calcular la velocidad de circulación. De esa forma, digamos, los sistemas saben, ok, en este carril la velocidad de circulación actualmente es tanto, porque lo saben en tiempo real en base a estos cálculos. Como pueden reidentificar un auto, en el tiempo que les llevó un auto de un punto a otro, obtienen información. Tal vez en alguna autopista, acá no sé si hay, pero en otros países, en cada carril por ahí tienen un signo electrónico que le muestra la velocidad máxima, por ahí le muestra una cruz cuando está cerrado un carril, por ahí le dice 20 minutos a tal lugar, 10 minutos a tal lugar. Bueno, toda esa información como que se va procesando en tiempo real y se muestra en esos carteles electrónicos, gracias a todos los datos que proveen los sensores. Bueno, ¿qué software se utiliza de parte de los dispositivos? Bueno, hay un software para Windows, que ya lo vamos a ver, que básicamente uno puede acceder, es fácil de usar, se conecta a través de Ethernet al access point y yo puedo configurar, acá puedo ver distintos parámetros del access point, o si no, cuando detecta los sensores, puedo acceder a cada sensor y cambiar la configuración. Después ya lo vamos a ver un ejemplo. Este software para Windows está hecho en Flash, en ActionScreen. Por lo tanto, es bastante fácil hacer la ingeniería inversa, porque se puede descompilar y se obtiene el código y es muy fácil ver cómo funciona. Después tenemos un software de servidor que básicamente sirve para concentrar todos los datos que se reciben de distintos access points, de distintas esquinas, de distintos accesos. Concentra todos esos datos para después que otros sistemas de control de tráfico los tomen de ahí y puedan procesarlos, tomar decisiones, etc. Y también tiene un servicio en cloud. Un servicio básicamente es para algunas tareas de administración remota sobre los access points, pero eso yo no lo vi porque eso es del lado del servidor y tratar de hackear eso o hacer algo sería ilegal. Acá pueden ver un diagrama, están los sensores, el access point o repetidor. Bueno, este Sensys Networks es la empresa, Snap Server es el software de servidor que concentra los datos y desde ahí los sistemas de control de tráfico pueden tomar esos datos y tomar decisiones, procesarlos, etc. Bueno, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Bueno, por empezar, no tiene nada de encriptación, o sea, toda la comunicación inalámbrica, wireless, no está encriptada. Todos los datos viajan en texto claro. Eso permite que cualquier atacante pueda ver lo que se está enviando, puede interceptar las comunicaciones, etc. Bueno, ¿qué decía el vendedor? Justamente, ¿se acuerdan que yo le decía que había un solo párrafo en el manual de usuario? Bueno, era esto, que como las radiotransmisiones no llevan comandos, que solamente transmite datos, como que no importa la seguridad, digamos, porque son datos nomás, entonces no hay oportunidad de que alguien los hackee o algo, digamos. Lo que demuestra que no tienen absolutamente la más mínima idea de seguridad. Y después cuando yo le reporté esto, que no había encriptación, la respuesta ¿cuál fue? Que inicialmente ellos habían puesto encriptación, pero a los clientes no lo quisieron o no les gustó, entonces lo sacaron. Siempre hay que dejar contento al cliente. Y como estaba diseñado de esa forma para que no encripte, entonces no había ningún problema de seguridad porque funciona como fue programado. Entonces no hay ningún problema de seguridad porque ellos no quieren proteger la información. Otra vulnerabilidad es que no tiene nada de autenticación, es decir, en toda la comunicación que hay entre los sensores, el access point y los repetidores, no hay nada de autenticación. Es decir, el access point confía ciegamente que los datos vienen de los sensores que supuestamente tiene que provenir desde ahí.
Por ejemplo, si alguien manda información falsa, la va a creer porque dice, no, sí, viene de los sensores que están acá instalados. Lo mismo los sensores. Los sensores confían que los comandos, los datos, vienen del access point. No hay ningún tipo de autenticación. Bueno, otra vulnerabilidad es que el firmware, o sea, el código que se ejecuta dentro de los sensores y dentro del repetidor, no tiene ningún tipo de encriptación o firma digital. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera puede ir y hacer un update, o sea, cambiar el firmware del sensor. O sea, yo como un atacante, si sé cómo funciona el protocolo, tengo el firmware, lo puedo modificar, le puedo meter un virus, le puedo meter lo que sea, un backdoor, voy y lo actualizo al firmware del sensor. Bueno, otra cosa que dice el vendedor en sus presentaciones a los clientes, dice, bueno, como el protocolo es propietario, este es a prueba de hackers. Esto parece que es una práctica muy común entre varios vendedores que piensan que como inventan algo ellos y nadie más lo conoce, es imposible hackearlo. Ese pasó más cerca. Cuando yo reporté esto, que bueno, que no encriptaban el firmware, que cualquiera lo podía modificar, bueno, lo que decían, no, que en la próxima versión sí lo estamos encriptando, así que en la próxima versión no va a haber problema. Pero el tema es que se olvidan que como que la arquitectura ya es vulnerable, ya está mal diseñado. Cuando ellos quieran actualizar, que supuestamente ya están listos los parches, pero a mí no me consta que realmente existan o que arreglen los problemas, cuando ellos quieran actualizar con la nueva versión, ese canal de comunicación no va a estar encriptado. O sea que van a mandar, o la clave, depende qué algoritmo hayan usado para encriptación, o van a mandar la clave privada por el aire sin encriptar, o van a mandar una clave común también por el aire sin encriptar, o cualquiera que obtiene el firmware puede robarle las claves, digamos. O sea, que el mecanismo que hayan usado para arreglar esto es inseguro. O sea que lo que tendría que hacer es reemplazar los sensores, pero bueno, es imposible porque hay 200.000 enterrados en el asfalto por todo el mundo y tendría que desenterrar todos y poner nuevos. Bueno, como les decía, usa el estándar 802.15.4. Vamos a ver el protocolo, cómo funciona, algunas características. Bueno, este estándar es usado también por Zigbee. Si algunos lo conocen, a Zigbee, un protocolo más popular, por ahí utilizado en dispositivos para automatización en casas, smart meters, etc. Y bueno, este estándar se divide en 16 canales, trabaja en 2.4 GHz y tiene muy bajo tasa de transferencia. ¿Por qué? Porque este estándar se utiliza para dispositivos que se busca que consuman poca batería, digamos. Dispositivos que no tienen mucho poder de procesamiento y que no transmiten muchos datos, entonces eso hace que economice batería y pueda servir al propósito para lo que quiera usarse. El protocolo que creó el fabricante le pusieron de nombre Sensys Nano Power Protocol y trabaja, digamos, la capa a nivel Media Access Protocol, o sea, a nivel MAC. Básicamente lo que tomaron es el estándar a nivel MAC y lo modificaron para que funcionen según sus necesidades. Bueno, ¿cómo trabaja el protocolo? Lo que hace es, para que no haya colisiones, es decir, que dos sensores no estén transmitiendo a la vez la información y para que los sensores no estén todo el tiempo transmitiendo, escuchando, porque eso haría que consuma más energía y se agote la batería más rápido, lo que hace es dividir en intervalos de tiempo, o sea, en 64 ventanas de tiempo cada tanto. Entonces el access point le dice a un sensor, ok, vos transmití en este intervalo, al otro le dice, vos transmití en este otro y al otro en este otro. De esa forma, el sensor solamente escucha y transmite en un específico intervalo de tiempo y de esa forma economiza batería y a la vez evita colisiones. Bueno, los sensores solamente van a recibir datos y mandar en un intervalo específico de tiempo, pero el access point va a recibir y mandar en cualquier intervalo, no está restringido por el protocolo. Los sensores cuando no reciben respuesta del access point lo que hacen es retransmitir un par de veces y si no se ponen a dormir para no gastar batería hasta que reciben información del access point. Bueno, ¿cómo es un paquete común? ¿Cómo es la estructura de un paquete
que viaja a través del aire. Bueno, los dos primeros bytes son información de headers, que básicamente es el tipo de paquete. Después tenemos un número de secuencia para ordenar la secuencia de paquetes que son enviados. Después utilizan un tipo de dirección. Los sensores, cada sensor tiene una dirección de 2 bytes, un número hexadecimal, que de esa forma el access point puede identificar a los distintos a los distintos sensores. Y finalmente los datos. Bueno, después está algo que le llama código de color, que básicamente el access point configura los sensores en un código de color que también es transmitido en el protocolo. Entonces los sensores saben que solamente pueden aceptar comandos y enviar información a un access point específico, porque puede ser que en una instalación haya varios access points, entonces para que no se confundan, como que usan un código de color que va en la dirección, si no me equivoco, del access point, y de esa forma distinguen los sensores al access point con el cual tienen que trabajar. La parte de datos puede ser de 4 a 50 bytes, y los datos que se mandan son, por ejemplo, del sensor es la versión del firmware, en qué canal está escuchando, la información de detección de autos, etc. Y del access point a los sensores manda información de sincronización, de configuración. Entonces eso que decía el fabricante de que no se envían comandos es mentira, porque también el access point manda comandos, distintos comandos a los sensores y a los repetidores. Un ejemplo de paquetes, esto es un paquete común que envían los sensores al access point. En este caso el primer paquete es cuando no detecta nada, manda eso cada tanto el sensor. Y el otro paquete cuando detecta que pasa un auto, que hay un auto encima, manda este tipo de paquete. O sea, como pueden ver, cambian los últimos 4 bytes. Después esta información general del sensor, que manda en cómo está configurado. Entonces el access point puede recuperar esa información y saber la configuración del sensor. Y este es un paquete común del access point al sensor para sincronizar los distintos sensores, para mandarle comandos, etc. Bueno, esto, como les decía, se puede actualizar el firmware de todos los dispositivos, pero en este caso vamos a enfocarnos en el del sensor. Esto viene en un archivo que tiene un formato propietario que tiene esta estructura. Es decir, cada línea esta que ven acá es una línea del archivo. Entonces lo que pueden ver es que los dos primeros bytes lo que indican es la dirección de memoria en donde se va a copiar, donde se va a ejecutar el firmware y está repetido. Digamos, el mismo código está repetido 2 veces en distintas direcciones porque eso es cuando el sensor toma la actualización del firmware, lo va a copiar en la dirección, en el rango de memoria que esté libre, lo copia ahí, reinicia y salta a la nueva versión del firmware. Y la próxima vez que se actualice va a hacer lo contrario, va a utilizar la otra dirección. Por eso se repite el mismo código en 2 direcciones distintas, porque según la dirección que está corriendo actualmente lo va a copiar en la otra dirección y así. Tiene un checksum simple al final de cada línea, un checksum de 1 byte, que básicamente son operaciones XOR, algo simple, y un checksum en general de 8 bytes de todo el archivo, que también son XOR bastante simple. Así como les decía, esto no está ni encriptado ni firmado, o sea que si uno quiere modificar el firmware, lo único que hace es modificar el código, meter el código que uno quiere y después ajustar los checksums. ¿Cómo son los paquetes para actualizar? Bueno, es fácil con el access point, uno manda comando al sensor, le dice, bueno, te voy a actualizar el firmware y empieza a tomar cada línea del archivo del firmware y hacer tipo broadcast, o sea, mandar y mandar una y otra vez sin parar cada línea del archivo y el firmware el sensor la va tomando y cuando ya toma todos los paquetes con todo el archivo del firmware, ahí se actualiza. Bueno, para hacer esta investigación, ¿qué herramientas utilicé? Esto, al utilizar tecnología wireless, necesitaba una forma de poder ver a través de la comunicación wireless para ver si el protocolo estaba encriptado, para poder hacer ingeniería inversa del protocolo, para ver qué datos se mandaban. Para eso conseguí un sniffer USB, lo pueden ver acá, es chiquito, ese está muy bueno. Se conecta, ya lo vamos a ver, se conecta para Windows y uno ya lo puede utilizar. Después una placa de evaluación que
que tiene una pantalla LCD, tiene botoncitos y trae un chip de radiotransmisión que uno puede con esta placa programar y probar ese chip. De esa forma uno puede enviar paquetes wireless, interceptarlos, recibirlos. Acá pueden ver las placas y el sniffer que sirve para capturar la información wireless. Y el software. Por un lado tenemos el software para el sniffer que nos muestra los paquetes que vamos capturando. Después tenemos otro software que nos permite elegir el tipo de radiotransmisor que estamos utilizando y nos permite setear valores a mano, mandar paquetes a mano en forma manual. Y después una interfaz para programar el firmware del radiotransmisor. Entonces podemos programar nuestro propio código, subir el firmware y probarlo. Bueno, este es un software, por ejemplo, uno elige, es bastante fácil de utilizar. Uno elige la frecuencia, elige el chip, lo abre y está muy bueno porque acá en EXA puede tipear el paquete que quiere mandar, puede setear registros, puede enviar, recibir, elige el canal. Digamos, está muy bueno y uno puede hacer pruebas manuales. Después, por otro lado, tenemos el software del sniffer. Uno elige el protocolo que quiere capturar. Acá me toma el sniffer, entonces elige el canal de radio donde escuchar y es parecido a Wireshark, digamos. Uno lo prende, ahí estoy capturando los paquetes que actualmente está mandando el access point al sensor que yo tengo. Y podemos ver los datos del paquete. De esta forma yo pude ver, acá veo los datos y podía ver que esos datos no estaban encriptados, podía ver qué datos eran mandados del access point al sensor y del sensor al access point. Yo podía identificar acá, por ejemplo, el sensor tiene escrito acá la dirección por defecto que se usa para identificarlo y podía ver acá en el paquete que esa dirección estaba en texto claro. Y también podía ver, por ejemplo, la versión del firmware que también estaba en texto claro. Es decir, de esa forma pude ver que no estaba encriptado y aprender más o menos cómo funcionaba el protocolo. Y después, bueno, para programar es este entorno de desarrollo que se programa en C. Uno elige también el radiotransmisor que va a utilizar, el tipo de chip. Programa en C, después lo compila y lo puede subir y probar en tiempo real con la placa esta, que se conecta por USB. Digamos, es bastante fácil de programar esto. Bueno, ¿cuál sería el posible impacto de ataques contra estos dispositivos? Bueno, como les decía, hay 200.000 sensores alrededor del mundo, la mayoría en Estados Unidos, diría 180.000 están en Estados Unidos. O sea, 180.000 de estos, o 200.000 a nivel mundial, enterrados en la calle alrededor del mundo, que no tienen la más mínima protección de seguridad. Es decir, cualquiera puede cambiar el firmware, por ejemplo, y inutilizarlos. Cada sensor cuesta entre 400 y 600 dólares, entonces estamos hablando de 100 millones de dólares de valor de los sensores nomás, que alguien malo podría inutilizarlo y dejarlo enterrado ahí inservibles. Otra cosa que se podría hacer es causar problemas de tráfico. ¿Por qué? Porque los sistemas de control de tráfico toman decisiones en base a los datos que reciben de estos dispositivos. Si esos datos son incorrectos, son falsos, las decisiones que toman los sistemas van a ser incorrectas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un ataque en una esquina específica, le puedo mentir a los sistemas mandando datos falsos y le digo, no, en esta calle no hay nada de tráfico y resulta que hay un montón de tráfico, es la hora del día que salen todos de trabajar, pero yo le miento a los sistemas y le digo, no, no hay nada de tráfico, entonces me va a ajustar mal el tiempo de la señal de luz verde, lo va a ajustar mal y eso va a causar embotellamiento. Que por ahí es algo, uno puede pensar, bueno, sí, un embotellamiento pasa todo el tiempo, pero depende de la intersección, o sea, depende de la esquina de una ciudad que uno lo haga, depende la hora del día que sea, depende el día especial que sea, digamos, ese embotellamiento en una sola esquina se propaga por muchas esquinas y puede causar un gran caos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un problema, un accidente, si hay
quiere pasar la ambulancia no va a poder, quiere pasar los bomberos no van a poder, la policía tampoco va a poder. Dependiendo de la configuración de los semáforos o otros sistemas, también podrían poner intermitente tal vez porque algún tipo de configuración dice, bueno, que si no detectamos nada de tráfico significa que ya es la madrugada, es medianoche, entonces pónganse en intermitente. Pero yo puedo engañar a los sistemas, le digo, no hay nada de tráfico por ningún lado, entonces el sistema automáticamente dice, bueno, es medianoche tal vez, y pone en intermitente y hay un montón de tráfico. Esto causaría problemas. Y así distintos tipos de problemas. Es más, cuando hice esta investigación encontré que en Los Ángeles no recuerdo, hace 3, 5 años, hubo una huelga de la gente que trabajaba en la parte de tráfico y unos ingenieros es como que hackearon solamente, creo que eran 2 esquinas en Los Ángeles, pero eran las esquinas principales. Una era como la entrada a la ciudad y otra era la salida. Bueno, hackeando esas 2 esquinas causaron estragos en el tráfico por 2 días, creo. Bueno, esto que estoy diciendo no lo digo solamente yo, digamos, leyendo documentación disponible de la Agencia Federal de Estados Unidos para todo lo que es tráfico, manejo de tráfico, que se llama US Federal Highway Administration, tiene un manual, que en ese manual en una parte dice que cuando un sensor funciona mal, que no es solamente este tipo de sensores, sino que hay otros sensores también, y crea que funcionen mal las señales de tránsito, esto haya accidentes, demoras y costos de mantenimiento. Esto lo dice esta agencia, digamos, no lo digo yo, o sea que es algo real. Bueno, cuando yo estaba haciendo esta investigación y reporté los problemas, yo los reporté al ICS-CERT, que es una organización que se encarga de recibir reportes de vulnerabilidades, de infraestructura crítica. Es una organización de Estados Unidos que trabaja con DHS, que es el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Bueno, ellos contactaron al vendedor y le informaron de todos estos problemas. El vendedor siempre decía, no hay ningún problema. Yo le decía que no había encriptación y me decían, pero sí hay encriptación. Yo le decía que no hay autenticación y me decían que sí había autenticación. Es decir, como que negaban todo lo que yo reportaba. Entonces yo por ahí pensaba que tal vez las cosas que yo observaba era una versión vieja del sistema, que estaba haciendo las cosas mal. Entonces yo necesitaba una forma de saber que lo que yo había investigado, lo que yo había encontrado era real. Cuando tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, entonces dije, bueno, yo sé en algunos lugares donde está instalado en Estados Unidos, entonces voy a ir y voy a probar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Originalmente el access point es la alimentación la recibe por Ethernet, o sea, es Power over Ethernet. O sea, que uno tiene que tener un inyector conectado a la corriente eléctrica para hacerlo funcionar. Pero bueno, con ayuda de gente que trabaja conmigo me lo hizo que se alimente por USB. Entonces, lo que hago es conectarlo a una batería USB portátil y también lo que hice fue conectarlo a un router Wi-Fi portátil, la batería. Entonces, lo que hice es poner el access point con la batería y conectado al router en mi mochila, y yo con mi computadora por Wi-Fi en forma inalámbrica accedía al access point. Entonces no tenía que tener un cable directo desde mi computadora como tengo ahora al access point. Entonces con mi mochila andando yo podía sacar la computadora, apuntar con mi mochila a los sensores, a los repetidores y poder accederlos. Bueno, yo fui a Seattle, Nueva York, Washington y pude hacer unas pruebas que les voy a mostrar, unos videos. En este caso esto es en Nueva York. Como pueden ver estaba al lado de la policía de tráfico. Y acá pueden ver los sensores. Esas son marcas de los sensores. The wireless sensors in the pavement. No es necesario el audio. Esos son los sensores en la calle. Estos van recubiertos con epoxi y no sé si otra sustancia. Acá pueden ver el access point. Esto era a 2 o 3 cuadras del Empire State. Entonces yo lo que hacía es, con mi mochila, con esta mochila, la tenía puesta y apuntaba a los sensores, me hacía el tonto y estaba con mi computadora dando vueltas por ahí. Como pueden ver, ahí estoy con mi computadora y mientras tanto usaba el software de USB para capturar el tráfico y el mismo software del vendedor para acceder
a mi access point y de esa forma poder detectar los sensores. Porque eso, al no tener seguridad, cualquier access point del mundo sirve para acceder a cualquier sensor del mundo. Entonces, como yo tenía un access point, podía acceder a todos los sensores que estaban ahí. Bueno, ese es el software del vendedor. Acá pueden ver, estas líneas que se ven acá son sensores que voy detectando. Cada línea de esa es un sensor distinto. Que si yo, si hubiera querido, podría haber cambiado la configuración, etc. Después esto es el equipo. Después estuve en Seattle. En Seattle todavía no lo había hecho portátil, entonces lo tenía conectado por red. Pueden ver, estaba a unas cuadras del Space Needle. Estaba en un auto, pusimos el access point ahí arriba del auto y apuntaba a los sensores. Mientras tanto capturaba también el tráfico con el sniffer USB. Ahí voy capturando todo el tráfico. Y también acá pueden ver, este es el software. Todo esto son sensores, los redondos, y los triángulos son repetidores. Como pueden ver, había, no sé, como 10 sensores y 3 repetidores. Yo podía acceder a todos ellos. Digamos, lo que estoy haciendo acá es obtener información con mi access point y mostrarla en forma gráfica, solamente viendo la información. Digamos, yo no la estaba manipulando, cambiándola. O sea, solamente la veo, pero si quería podía acceder a todo eso. Todos esos que ven ahí son sensores. Después So here we are en Washington DC estuvo bueno porque apenas fuimos en tren, apenas salimos del tren, íbamos a cruzar la calle de la estación de trenes y yo veo justo en la esquina un access point. Digo, eso no es un access. Yo sabía que estaban instalados ahí, pero no sabía que estaban ahí en ese lugar. Que estaban en la ciudad, pero no en ese lugar específico. Y justo veo ahí, apenas salíamos de la estación de trenes. Bueno, esta es una salida secundaria de la estación de trenes, creo que de taxis, y hay una intersección compleja. Ahí pueden ver la marca de un sensor. Bueno, ahí había como, no sé, 10, 12 semáforos porque hay muchas calles que se juntan, muchas intersecciones. Ahí abajo del auto también hay sensores, pero no se ven. Y acá está el access point. Como pueden ver, vamos a adelantar un poco. Acá pueden ver, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un lugar más, ya había más semáforos. O sea, es una parte muy compleja que hay muchas intersecciones, muchas calles. Entonces, en este lugar se estaba usando de esa forma que le había explicado hoy. Que lo que hace es, como es una... Acá pueden ver mi mochila apuntando a los sensores y ahí está mi computadora. Como esa es una salida secundaria, no es importante, en ese lugar el semáforo verde da cada 10 minutos, por ejemplo, 5 minutos. Entonces los sensores ahí se utilizan para, detecta que hay un auto esperando, entonces si hay un auto esperando le va a dar verde más rápido y no lo va a hacer esperar indefinidamente o por mucho tiempo. Ahí pueden ver cómo capturaba tráfico, eso estoy capturando tráfico. Y ahí pueden ver el sensor, ya se fue el auto, ya le dio verde. Y ahí pueden ver el sensor. Bueno, también acá yo si quería podía cambiarle el firmware a los sensores, cambiarle la configuración, deshabilitarlos o mandarle datos falsos al access point. Bueno, después fuimos a otro lugar que yo sabía que estaba, que era unas cuadras del Capitolio. Ahí pueden ver cada línea es un sensor y creo que había un repetidor. Ahí pueden verlos. Como 6, 7 sensores y un repetidor. También, eso podía accederlos. Y acá, fíjense, estaba a 2 cuadras del Capitolio. Estaba apuntando, como ven, mi mochila, apuntando para el repetidor y los sensores. Acá está el access point. Por acá hay un sensor, acá hay otro, no se ven muy bien. Y allá hay un repetidor. Y por acá había una persona rara, a ver si se ve, estacionado ahí de gorrito, anteojos, mirándonos. Por suerte no pasó nada, pero bueno, era raro. Bueno, ¿cuáles son los posibles ataques? Bueno, uno sería denegación de servicio. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a los sensores, cambiarle la configuración, mandar datos falsos, pero bueno, eso no sería algo muy interesante. Algo que sería interesante es
mandar datos falsos, poder mandar datos falsos. Entonces, yo de esa forma podría engañar a los sistemas. Como ya les dije, le mando datos falsos y le digo, hay un montón de tráfico y no hay nada de tráfico, o le digo, no hay nada de tráfico y hay un montón. O sea, ese tipo de ataque estaría bueno. ¿Cómo hacerlo el ataque? ¿Cómo hacerlo en forma práctica? Bueno, los lugares donde están instalados estos dispositivos es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque el vendedor por ahí hace press releases, hace presentaciones y dice, bueno, lo instalamos en tal ciudad, lo instalamos en tal lugar. Después ahí pueden ver una nota que dice que está instalado en Nueva York. Después también los gobiernos por ahí publica quiénes son los vendedores, a quién le compran. Entonces también se puede acceder a información pública de los gobiernos. Y por otro lado tenemos Google Street View. Eso está muy bueno, porque uno se va a Google Street View y puede ir y ver dónde están los repetidores, dónde está el access point, dónde están los sensores. Esto es Nueva York. Y obtener las coordenadas geográficas específicas en todo el mundo donde están instalados estos sensores y estos dispositivos. Esto es increíble. Esto lo puede hacer cualquiera de su casa. O sea, bueno, una vez que ya sabemos dónde está instalado, el siguiente paso es cómo lanzamos ese ataque. Entonces, una forma es, tenemos limitación de alcance, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una antena potente, podría extender ese alcance. Pero bueno, prácticamente a 200, 300 metros es fácil hacerlo. Una forma puede hacer on-site, que para eso lo que hice fue programar. Con esto lo programé para lanzar un ataque, mandando datos falsos, que les voy a mostrar acá. Este es el software del fabricante. Ahí está detectando mi sensor nomás. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es mandarle datos falsos. Voy a crear sensores de la nada. Aprieto un botón. Ustedes pueden ver, van apareciendo sensores. O sea, el access point empezó a detectar los datos falsos que yo estoy mandando. O sea, cree que existen esos sensores. En un ataque real, lo que yo haría sería reemplazar sensores existentes, tal vez desactivándolo, y reemplazarlos por información falsa que le puedo mandar con esto. Bueno, ese primer paso ahora es como crear sensores falsos. Otro ataque es mandar información falsa de detección de autos. Entonces, yo lo que hice fue también preparar un ataque y voy a mandar como que si están circulando autos, fíjense, en esta columna dice número de detecciones, en esta columna, y en esta es presencia de auto. Detecta como que hay un auto encima del sensor, o número de detecciones que van pasando los autos. Si me ayuda Leo, para mostrar que esto funciona de lejos, si quería ir hasta el fondo y apretar ese botón, apuntando hasta acá. Ahora vamos a ver. Entonces, ese dispositivo que yo lo programé con USB, conectándolo a la computadora, que hace es, en forma inalámbrica, enviar datos falsos. Yo esto lo probé, porque tengo un dron, lo até a mi dron, lo subí 200 metros, y anduvo de 200 metros sin problema mandando el ataque desde el aire. Que esa es otra forma de atacarlo. Uno no necesita ir físicamente a un lugar para atacarlo. Obtiene la coordenada GPS, lo mete en un dron, lo manda y lanza el ataque y listo, nadie lo ve. Porque a 200 metros ni se ve el dron. Ahí está. Apretá el botón. Vamos a apuntar. Y acá pueden ver número de detecciones, cómo se va incrementando estos números y cómo se va marcando acá la presencia de autos. Ahí están mandando datos falsos de detección, que pueden ver, acá habrá, no sé, 50 metros, 40 metros, y alcanza lo más bien, pero yo lo probé hasta 200 metros y con esa antenita ese dispositivo anda. Con una antena más grande y con línea de visión lo podemos lanzar de 1 kilómetro, medio kilómetro desde el aire. O sea, obtenemos coordenadas GPS, gracias Leo, mandamos un dron y listo. Es así de sencillo. Otra forma de atacar es con este mismo dispositivo. Puede ser mucho más chico esto, porque esto tiene la placa para programarlo todo, pero puede ser del tamaño del sniffer USB. Yo lo meto, se lo pego a un colectivo, que yo sé el recorrido de ese colectivo. Por ejemplo, en Washington DC, este es el recorrido de distintas líneas de colectivo. Entonces le pego el dispositivo de ataque, le pongo un GPS también, entonces que cuando detecte coordenadas específicas, lance el ataque y listo, digamos. Así de simple también es, y nadie se entera, digamos. Y como decía, desde el cielo, digamos, con drones. Eso yo lo probé, gracias, Leo. Lo probé yo de 200 metros con esta antena chiquita y andaba lo más bien. Con una antena más grande estoy seguro que se puede llegar mucho más.
Bueno, un ataque posible puede ser hacer un gusano, un gusano que se transmita a través del update de firmware. O sea, yo actualizo el firmware de un sensor con malware, con un virus, y hago que se replique automáticamente entre los otros sensores. ¿Por qué? Porque ese malware puede usar la misma tecnología, las señales inalámbricas, para programarse en los otros sensores. O sea, invento un sensor y después se propaga en todos. Algo que tiene es que, como yo puedo modificar el firmware, una vez que yo modifiqué el firmware, nadie puede saber si ese firmware fue modificado o no, porque todos los datos que son transmitidos desde el sensor, lo transmite el firmware es el que se encarga de decir qué datos manda o qué datos no. Entonces, si yo se lo modifico, puedo engañar al sistema y decirle, no, está todo bien, nadie tocó este firmware. Aparte, no hay antivirus para los sensores tampoco. O sea que tranquilamente yo cuando hice este viaje podría haber cambiado el firmware y nadie se enteró. No lo hice, obviamente, pero tal vez sí, pero nadie va a saber. Otros ataques por ahí ya más avanzados, tal vez más difícil de hacer, pero posibles, hoy en día se puede localizar personas en tiempo real. Eso lo puede hacer cualquiera con las redes sociales, con las fotos que publican, con Foursquare, etc. Entonces, si yo sé una persona que está localizada en tiempo real en un lugar, sé que en ese lugar están estos sensores, ¿cómo podría hacer yo para utilizar esa persona para que me ayude a lanzar un ataque en forma remota? Bueno, necesitaría comprometer su dispositivo móvil, su teléfono, y manipular los chips de radio del teléfono. Pero ¿qué pasa? Hoy en día están restringidos los chips de radio, pero lo que se viene son software defined radio, o sea, poder definir los protocolos, la modulación, la frecuencia de los chips en forma general por software. Entonces, si eso un día pasa, cuando a alguien se le pueda hackear el teléfono, vamos a poder usar ese teléfono para hackear cualquier tipo de dispositivos wireless, como ser estos sensores. Bueno, después otra idea que surgió de la gente de Immunity, que es más sangrienta, es cómo usar, por ejemplo, esa funcionalidad que tiene de hacer una huella de un auto, es para como trigger, como disparador de una bomba. Es decir, yo junto la huella de un auto, entonces después pongo un dispositivo que cuando detecte ese auto nuevamente, haga explotar algo. Esto, bueno, es medio sangriento, podría ser real. Y bueno, como están en Washington, D.C. y por ahí anda el Cadillac Wall, o sea, el auto del presidente, podría ser posible tomar la huella del auto del presidente de Estados Unidos. No sé si es una posibilidad, no sé qué tan cierto puede ser. Bueno, para ir terminando, las conclusiones. Bueno, yo le conté que pudimos adquirir los dispositivos, que pude viajar de acá para allá con los dispositivos, pude hacer toda esta investigación. Si bien los dispositivos son caros, pero de última, si alguien no tiene plata, puede treparse al poste del teléfono y afanárselo. Pero bueno, el tema es que cualquiera puede hacer esta investigación. O sea, yo que vivo lejos de acá, solamente con acceso a Internet, tecnología, es decir, alguien puede tener acceso a equipamiento que es utilizado en infraestructuras críticas en ciudades importantes del mundo y poder hackearlas y, si es malo, hacer ataques reales. Bueno, el dispositivo este para programar los chips se vende a dos, sale como $200, $300, pero uno por $100 puede comprar unos chips radiotransmisores y programarlo $100 o menos, digamos, no es caro eso. Programar un ataque y lanzar ataques de la forma que yo expliqué. Bueno, algo que yo detecté es que muchos gobiernos, antes de comprar estos dispositivos, lo que hacen es comparar con otras tecnologías y hacen muchas pruebas. Pero todas esas pruebas que hacen son de funcionalidad. Si detecta bien los autos, si anda bien cuando llueve, cuando hace frío. Un montón de pruebas hacen, pero en ninguna de esas pruebas, en ninguna documentación encontré que hacían pruebas de seguridad. O sea, básicamente el gobierno de Estados Unidos o la mayoría de los gobiernos del mundo compran dispositivos que van a ser utilizados en infraestructuras críticas y confían ciegamente en lo que le dice o no le dice el fabricante. Es decir, los compran, lo instalan y lo usan, vulnerando su infraestructura crítica. Bueno, hoy en día se está poniendo de moda el concepto de Smart City, o sea que una ciudad le haga la vida más fácil a sus habitantes, que sea todo más automático, Big Data, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa?
si la información que reciben los sistemas confían ciegamente en esa información y proviene de dispositivos que son inseguros, en vez de ser inteligentes las ciudades van a ser medias idiotas, estúpidas, porque van a tomar malas decisiones en base a datos falsos e incorrectos. Bueno, y finalmente, esto es una conclusión mía, que cyberwar es barato. Como pueden ver, yo pude construir un ataque práctico, dispositivos utilizados en infraestructura crítica en un país desarrollado y una potencia mundial como Estados Unidos. Entonces esto, para mí, de forma personal, demuestra que en lo que es ofensiva, poder ofensivo, es algo, ataques, ciberataques, es barato, digamos. No tengo que gastar $1 millón para poder lanzar un ataque a gran escala y causar un gran impacto, digamos. Es más que nada dedicarle tiempo, investigación, encontrar los dispositivos apropiados, los sistemas apropiados, investigar, construir un ataque y listo. Se necesita dinero, pero no millones. Bueno, yo estoy colaborando un poco con Building Security, que es una organización que lo que hace es básicamente a la gente que le interesa programar estos dispositivos es una guía de cómo hacerlo en forma segura. Porque algo que estamos viendo es que la mayoría de los fabricantes está alargando hardware con software embebido y es muy inseguro. Es un problema a nivel global y en distintas industrias. Entonces, bueno, este es un esfuerzo que lo que hace es tratar de acercar información para los que quieran desarrollar software embebido y hacerlo de forma segura. Digamos, tienen distintos recursos, etc. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay tiempo para preguntas o no. Las preguntas las vamos a hacer acá a la derecha. Yo quiero agradecerle a César Cerrudo. Un aplauso, por favor. Muy, muy interesante. Gracias.